Todo el mundo conocía a Elvis Presley como el rey, la voz capaz de derretir corazones, el pavoneo capaz de electrizar un escenario, el rebelde que movía las caderas y convirtió el rock and roll en una religión. Para el mundo, era invencible, enmarcado para siempre en pedrería y flashes. Pero tras las puertas doradas de Graceland y esa sonrisa de $1.000.000, había una historia de amor más frágil e inquietante que cualquier canción suya. Una historia que comenzó con un secreto y terminó con un desengaño del que ninguno de los dos pudo recuperarse. Solo tenía 14 años. Él ya era un icono intocable. Sus mundos nunca deberían haber chocado, pero el destino, o quizá algo más oscuro, los unió. La primera vez que sus miradas se cruzaron no fue en una gala de alfombra roja ni en un plató de Hollywood, sino en una fría base militar de Alemania Occidental en 1959. Elvis estaba cumpliendo su servicio militar con su estrellato mundial aún fresco y resplandeciente. Ella era una adolescente tímida y jastra de un oficial de las Fuerzas Aéreas. Empezó inocentemente, casi como un susurro. Charlas nocturnas, sonrisas cautelosas, una conexión que se sentía demasiado intensa para su propio bien. Una noche Elvis se sentó al piano, la única audiencia su abuela, una chica adolescente, con los ojos muy abiertos y el silencio de la noche alemana. Cantó solo para ella, sin focos, sin fans, gritando solo una voz que parecía envolver su alma. No llegaría a casa hasta las 2 de la madrugada. Y desde ese momento algo se había puesto en marcha. Pero los cuentos de hadas rara vez sobreviven a la luz del día. A medida que sus lazos se estrechaban, las sombras iban apareciendo. Las pastillas primero para mantenerse despierto y luego para dormir. Las aventuras ocultas tras puertas cerradas. Las noches que se alargaban hasta el amanecer cargadas de silencio. La soledad que no viene de estar solo, sino de estar rodeado de gente que quiere todo menos a tu verdadero yo. Años más tarde Priscilla le llamaría el amor de mi vida. Sin embargo, ella se fue. Se alejó del hombre que lo tenía todo, excepto al parecer la capacidad de aferrarse a ella. ¿Por qué? ¿Qué ocurrió dentro de los muros dorados de Graceland, lejos de las cámaras, lejos de los gritos de los fans, porque las fotos de la boda, el bebé, la mansión, eran solo la superficie? Esta es la historia que se esconde bajo la superficie, la que los tabloides nunca contaron. Si estás hambriento de las historias reales que se esconden tras los mayores mitos de la música, si quieres la verdad que vive en los espacios entre los titulares, suscríbete a Retro Waves. Me gusta este vídeo. Quédate con nosotros mientras abrimos las puertas de Graceland y nos adentramos en el capítulo más íntimo y complicado de la vida de Elvis Presley, una historia de amor que parecía un sueño, pero que tuvo el peso de una tragedia desde el primer saludo. Las chicas se desmayaban cuando cantaba, los padres se preocupaban cuando bailaba, pero en Alemania era un soldado más hasta que la conoció. Priscilla Beaulieu acababa de cumplir 14. Su padre, destinado en la misma base, había trasladado a la familia al extranjero. No esperaba conocer a nadie, y mucho menos a Elvis Presley. Fueron presentados por un amigo común en la base. Priscilla estaba nerviosa. Ella pensó que él ni siquiera se fijaría en ella. Pero lo hizo. Esa noche Elvis le dio una serenata al piano. La hizo reír. Le presentó a su abuela. Cuando por fin volvió a casa, sus padres estaban furiosos. Ella ya se estaba enamorando de él. Y él la llamó de nuevo solo unos días después. De lo que nadie se dio cuenta, especialmente Priscilla, es que ella no era la única mujer en la vida de Elvis en ese momento. El biógrafo Peter Guralnick confirma que Elvis ya mantenía una relación con una joven alemana de 19 años, Elisabeth Stefaniak. Vivía con él, compartía su cama, dormía a su lado casi todas las noches. Y sin embargo persiguió a Priscilla de todos modos. ¿Era inocente? ¿Era encaprichamiento? ¿O Elvis ya estaba construyendo algo que no podía controlar? La respuesta no llegaría durante años. Porque mientras Priscilla imaginaba que se adentraba en una historia de amor, se adentraba en una tormenta.
Su romance se desarrolló lentamente y luego de golpe. A pesar de su edad, Priscilla se convirtió en un elemento fijo en la vida de Elvis durante su estancia en Alemania. Pero incluso mientras se acercaba a ella, mantenía cerca a Elizabeth Stefaniak. Según Stefaniak, Elvis nunca tuvo relaciones sexuales completas con ella. Temía quedarse embarazada. Pero hicieron todo lo demás todas las noches hasta que él empezó a pasar cada vez más tiempo con Priscilla. Los celos entre las dos mujeres se cocinaban a fuego lento bajo la superficie. Stefaniak admitió más tarde que se sentía colgada de una cuerda viendo a Elvis dedicarse a una chica 5 años más joven. Cuando Elvis regresó a E.S. en 1960, había prometido a Priscilla que seguirían en contacto, y mantuvo su promesa. Las cartas se convirtieron en llamadas telefónicas y estas en visitas. En 1962, Priscilla tenía 17 años y convenció a sus padres para que le permitieran visitar a Elvis en Los Ángeles. Lo que sucedió después planteó nuevas preguntas. Porque mientras que Priscilla siempre había sido retratada como una adolescente de ojos abiertos, arrastrada a la fama, aquel viaje la dejaría aturdida, confusa y bajo los efectos del alcohol. Según la biografía de Guralnick, Careless Love, durante esa visita navideña, Elvis le dio a Priscilla 2 pastillas rojas grandes para ayudarla a relajarse. Acabó durmiendo durante 2 días y no era la primera vez. Aquel verano, durante un viaje a Las Vegas, Elvis la había introducido en el mundo de las anfetaminas y los somníferos, sustancias a las que él ya se había vuelto dependiente desde su época en el ejército. ¿Era amor o control? ¿Intentaba ayudarla a mantener el ritmo o le enseñaba a estar tranquila? Esas preguntas la atormentarían durante décadas y pronto lo dejaría todo para estar con él. En 1963, Priscilla convenció a sus padres para que la dejaran mudarse de su casa familiar en Texas a Memphis, Tennessee, para vivir más cerca de Elvis. Solo tenía 17. La condición tenía que terminar el instituto, así que se mudó con el padre de Elvis, Vernon Presley, y su madrastra, a pocas puertas de Graceland. Cada noche, ella estaba con Elvis. Cada mañana, apenas llegaba despierta al colegio. En una entrevista concedida en 2022 al Daily Mail, Priscilla describió el agotamiento que estuvo a punto de doblegarla. Fiestas, viajes nocturnos, subidones emocionales seguidos de apenas unas horas de sueño antes de ir a clase. No le iba bien en la escuela. No podía. Sus notas se resintieron, pero a ella no le importaba porque tenía a Elvis. No estaban oficialmente casados. Ella ni siquiera era adulta. Pero dentro de esas puertas de Graceland, ella ya vivía como su esposa. ¿Era un sueño hecho realidad o una jaula con paredes de terciopelo? Porque cuando Elvis se fue a Hollywood a rodar Viva Las Vegas, todo empezó a cambiar y los temores de Priscilla sobre otra mujer estallarían en un pánico total. Durante el rodaje de Viva Las Vegas, en 1963, Elvis conoció a la actriz de 22 años, Anne Margaret, y la química entre ellos fue instantánea. La prensa se abalanzó sobre ellos. Los titulares los llamaron el romance más caliente de Hollywood. Pero Elvis nunca le dijo a Priscilla la verdad. Él se desentendió, evitó sus visitas al plató y prometió que no era nada hasta que Priscilla apareció de todos modos. Para entonces, las columnas de chismes eran implacables. Un artículo incluso afirmó que Elvis y Anne Margaret estaban comprometidos en secreto. Ana Margarita negaría más tarde haberlo dicho, pero el daño ya estaba hecho. Priscilla estaba destrozada. Había dejado su casa, sus amigos, su futuro. Y ahora parecía que Elvis podría dejarla atrás también. Prometió que dejaría de ver a Anne, pero entre bastidores. Siguió escribiéndole durante meses. No sería la última vez que Priscilla se sintiera traicionada, pero puede que fuera la primera vez que se diera cuenta de que su lugar en el mundo de Elvis no era tan seguro como creía. Y cuando por fin llegó la boda, no fue el cuento de hadas con el que ella había estado soñando, porque incluso la ceremonia fue una mentira. El 1 de mayo de 1967, Elvis y Priscilla finalmente se casaron. Pero no fue una gran celebración de amor. Fue un evento organizado, controlado de principio a fin, por el coronel Tom Parker, manager de Elvis.
La mayor parte de la Memphis Mafia, el grupo de amigos íntimos que habían estado con Elvis durante años, ni siquiera fueron invitados. La ceremonia tuvo lugar en una suite privada del Hotel Aladdin de Las Vegas, a primeras horas de la mañana. 2 fotógrafos, algunos invitados. Eso fue todo. Entraron por la puerta trasera evitando a la prensa. Fue más una transacción comercial que un gesto romántico diseñado para proteger la imagen de Elvis y minimizar el caos mediático. Aún así, para Priscilla, era todo lo que pensaba que quería. Después de todos los rumores, todo el silencio, él la había elegido. Y pronto llegó su luna de miel nada menos que en el Learjet personal de Frank Sinatra. Pero incluso mientras sonreían para los periodistas en Palm Springs, una pregunta persistía. Exactamente 9 meses después de su boda nació Lisa Marie Presley, 1 de febrero de 1968. Por un momento pareció que todo encajaba. Una esposa, una hija, un legado. Pero entre bastidores nada había cambiado. Elvis seguía consumiendo medicamentos rodeado de tentaciones y emocionalmente distante. Priscilla, por su parte, se enfrentaba a la maternidad sola, a menudo abandonada en Graceland, mientras Elvis salía de gira, grababa o se retiraba a su propio mundo. Lisa Marie recordaría más tarde que solo tenía recuerdos dispersos de su padre. Elvis murió cuando ella solo tenía 9 años. Luchó contra la adicción en la adolescencia como su padre. Se dedicó a la música como su padre. Y cargó con el peso de un nombre que nunca le perteneció. Pero en 1968 nadie conocía aún ese futuro. Lo que vieron fue una pareja feliz. Lo que no vieron fue lo sola que se había quedado Priscilla. Y pronto encontraría consuelo en los brazos de otra persona. A principios de los años 70, Priscilla Presley encontró algo que la hizo sentirse viva de nuevo. Comenzó con el karate. Elvis la había introducido en él. Al principio solo era otra forma de estar más cerca de él, pero con el paso de los meses empezó a entrenar más en serio en privado con un respetado artista marcial llamado Mike Stone. Al principio era inocente, luego no lo fue. En su autobiografía Elvis y yo, Priscilla, admitió que su conexión se hizo íntima. Se convirtió en un romance en toda regla. Estaba destrozada. Ella amaba a Elvis, siempre lo amaría, pero para entonces se ahogaba en silencio, pastillas y soledad. Su matrimonio se había convertido en una sesión de fotos. Un espectáculo, algo que había que proteger, no alimentar. Ya no era la chica a la que él cantaba al piano, y ya no podía ignorar el dolor de su interior. Así que un día se marchó, y esta vez fue para siempre. Su divorcio oficial finalizó el 9 de octubre de 1973. Fue silencioso, doloroso y extrañamente tierno. Para entonces Elvis había comenzado a salir con Linda Thompson. La prensa ya había seguido adelante. Pero dentro de la sala del tribunal, Elvis no era el rey. Era un hombre que se deshacía. Los testigos dicen que lloró, y en un momento que conmocionó incluso al juez Priscilla, se acercó a él y le cogió de la mano consolándole durante la declaración legal final de que su amor había terminado. Acordaron la custodia compartida de Lisa Marie. Elvis dio a Priscilla una suma global de $100,000 y $1,500 de manutención mensual. Pero el dinero no era lo importante. La cuestión era esta: incluso al final había amor, pero no lo suficiente para salvarlos. En entrevistas, Priscilla diría más tarde: «Era el amor de mi vida». Pero luego hacía una pausa y decía que tenía que averiguar cómo era la vida fuera de su mundo. Y eso es lo que nunca pudo hacer. En los años después de su divorcio, Elvis y Priscilla raramente se vieron. Pero hablaban en silencio en privado por teléfono. No había cámaras ni comunicados de prensa, solo recuerdos y culpa. Según relatos verificados de Priscilla y amigos cercanos, Elvis luchó profundamente con la pérdida. No solo de una esposa, sino de la única persona que lo había conocido antes de que el mito se lo tragara entero. Una vez le dijo: «No sé si alguna vez estuve hecho para el matrimonio». Y Priscilla estuvo de acuerdo. No porque él no la amara, sino porque Elvis Presley pertenecía al mundo antes de pertenecer a alguien más. Sus últimas conversaciones fueron cálidas, amables, pero llenas de palabras no dichas. En una de esas últimas llamadas, Elvis le preguntó si era feliz, si tenía paz. Priscilla le dijo que sí, pero más tarde, en entrevistas, admitió que una parte de ella siempre estuvo con él.
Cuando Elvis murió en 1977, ella estaba devastada. Y sin embargo, no se sorprendió. Los años de confusión emocional, la dependencia de los medicamentos, el insomnio, el desamor, todo desembocaba en esto. Llevó a Lisa Marie a Graceland para el funeral, y mientras el mundo lloraba a un rey, ella lloraba al hombre. No el icono del escenario, sino el chico de la sonrisa torcida que una vez le cantó nanas a las 2 a.m. El chico que no podía dormir sin pastillas, el hombre que podía hacer que millones se sintieran amados, pero que a menudo no podía sentirlo él mismo. Y nunca le dijo a nadie exactamente lo que le dijo en su última llamada. Ella creía que algunas cosas debían quedar entre ellos. Entonces, ¿cuál era su historia? Un cuento con moraleja, una tragedia, un sueño que se derrumbó por su propio peso, tal vez todo lo anterior. Pero quizá fue simplemente la historia de dos personas que se amaron lo mejor que pudieron dentro de una máquina que no les dejaba respirar. Priscilla Presley nunca fue solo una nota a pie de página en la biografía de Elvis. Ella fue un capítulo al que volvió una y otra vez incluso después de que terminara. Ella ayudó a preservar su legado, ayudó a criar a su hija, y nunca habló con amargura incluso después de todas las aventuras, incluso después de las pastillas, incluso después de quedarse sola durante semanas mientras él perseguía fantasmas en Las Vegas y de gira. Ella seguía diciendo, él fue el amor de mi vida. Y quizá ese sea el tipo de amor más difícil, el que no está destinado a durar, pero nunca te abandona. Su matrimonio comenzó en secreto, se convirtió en un espectáculo, y terminó en silencio. Pero la verdad permaneció oculta tras las cortinas de terciopelo de Graceland. Porque detrás de cada leyenda hay una historia que nadie quiere contar hasta ahora. Si esta historia te ha conmovido, compártela. Comenta a continuación. ¿Siempre estuvo Elvis destinado a casarse o siempre fue la fama la que se lo llevó por delante? Suscríbete a Retro Waves para conocer más leyendas desconocidas, desamores reales y los momentos más inolvidables de la música. Y la próxima vez revelaremos la última promesa que Barry Gibb le hizo a su hermano Robin momentos antes de que todo cambiara.